Informática, SENA Distrito Capital, y tengo el honor de compartir con ustedes esta tercera clase en vivo del curso Controladores Lógicos Programables PLC1. El objetivo es brindar la claridad acerca de los lenguajes de programación que se utilizan para el PLC. En este caso vamos a enfocarnos a la programación en lenguaje de contactos y socializar las actividades calificables planteadas para la unidad 3 del curso. La agenda propuesta consta de saludo inicial, que es el que acabamos de dar. Vamos a seguir con los contenidos temáticos de la unidad 3, enfocándonos al desarrollo de la actividad calificable de la unidad 3, después sesión de preguntas, conclusiones. Los lenguajes de programación son lenguajes muy próximos al lenguaje humano natural que permite comunicarnos con las máquinas para controlar su comportamiento tanto físico como lógico. En la parte de programación debemos de tener en cuenta que existen tres tipos de software. Está el software de sistema, está el software de aplicación y el software de configuración. Todos esos tipos de software, el de sistema es con el que me permite interactuar con la máquina, es el sistema operativo básico. Ya sea un dispositivo móvil, un dispositivo de cómputo, un PLC. El software de aplicación ya son los recursos o actividades o acciones especiales que voy a utilizar, y el software de configuración me sirve para conectar esa aplicación o un recurso de hardware o físico con ese sistema operativo y que pueda interactuar. Esos lenguajes de programación son generalmente de bajo nivel y alto nivel. De bajo nivel es generalmente muy reducido a lo que se conoce como lenguaje de máquina, y alto nivel ya tiene una serie de sentencias, estructuras que ya es más fácil de utilizar y desarrollar por parte del programador. Cuando tenemos un problema es una necesidad insatisfecha, y en el campo de la automatización, en el campo de la industria, es importante una solución, y entonces para este caso vamos a enfocarnos en la programación en el plano o lenguaje de contactos. Y para hacer eso necesitamos dos elementos básicos. Uno, la tabla de verdad, y otro, la ecuación resultante de esa tabla de verdad. Pero para determinar esa tabla de verdad tenemos que tener determinada, de acuerdo a esa situación problemática, las entradas, cuáles serían las salidas, condiciones especiales y cuál sería el procedimiento. De acuerdo a la norma técnica ISO IS 61131-2013, todos los PLC se vienen a programar desde una forma en lenguaje de contactos, escalera o ladder, en diagrama de bloques, en texto estructurado muy parecido al lenguaje C o el VHL, y GraphSet de gráfica de función de control de estados de transición. Son los estándares que manejan todos los PLC en la industria. Como nos vamos a enfocar en el lenguaje de contactos, este tiene unas características. Las instrucciones de entrada se introducen a la izquierda, las instrucciones de salida se sitúan al lado derecho. Generalmente en esa entrada, en esa izquierda, nosotros que ubicamos los diversos contactos que vamos a tener, normalmente abierto, normalmente cerrado, en conexión en serie o en paralelo, que son las más comunes que hay. De ahí la importancia del tema de la unidad 1 que vimos, las representaciones de las tablas de verdad y las funciones lógicas. De ahí sigue, entonces, en la salida es donde tenemos los actuadores. Generalmente hay tres formas de que me activen los actuadores. Una es en estado blanco, cuando cambia de positivo a negativo, de negativo a positivo, estado conector, y está el estado set, que siempre me va a quedar fijo prendido, y reset apagado. Siempre hay un set y un reset. Tenemos los carriles de alimentación, que son las líneas que suministran la energía. Las encontramos en los dos extremos donde se ubican los contactos. Podemos ver línea 1, línea 2 para circuitos, si fuera circuitos de corriente alterna o de corriente continua, donde iría esa tensión. Entonces, por ejemplo, sería 24 voltios, y tierra para la otra línea, o fase y el neutro. La mayoría de los PLC permiten más de una salida por cada renglón. El procesador o controlador explora peldaños de escalera de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Esa es la forma generalmente con que va. Para tener más claro el concepto, cómo se relaciona esa lógica de contactos, ladder o escalera con el cableado del PLC,
miremos este circuito. Vemos que si tuviera físicamente un PLC, como vemos, es muy importante tener el manual técnico de usuario que me dice cuáles son las entradas, las salidas, las formas de conexión, qué nivel de tensión, cómo se organiza, cómo puedo cablear las partes. Entonces vemos cableado en una entrada X1 un interruptor y la salida Y1 un bombillo, una farola, una representación de una carga. Para eso es importante entonces tener el software de programación del PLC. Y en la software de programación que tenemos un contacto normalmente abierto que corresponde a la entrada X1 y que a la salida va a tener la salida Y1. De acuerdo a eso, cuando yo activo X1, vamos a ver que en el PLC tienen un piloto, o sea, un LED, que me indica cuando está activo y la salida también cuando está activa me enciende. Y cuando yo lo pongo a correr en el programa, también voy a ver cómo se activa de acuerdo al contacto de la bobina. Esa es como una forma básica. También puedo tener conexiones o configuraciones de ellos. Entonces, por ejemplo, si tengo dos entradas, X1 y X2, para activar un motor a la salida en Y1, entonces vemos que aquí tenemos el X1 y está verificando primero si esa salida está activa. Entonces, ¿por qué? Tenemos el Y. Está Y como salida, pero también hay una forma de verificar si esa salida está activa, entonces lo verificamos como entrada, que me lo lee el mismo PLC. Y de acuerdo a eso, se me cumple la condición o X1 o el motor está prendido, de coincidir con la entrada del interruptor X2 para que, pues, que se me active como tal. Entonces, con cualquiera de las dos, estamos viendo una combinación de operaciones lógicas en contactos AND y OR. Entonces, aquí tenemos lo que se conoce como un circuito mixto. Recordemos las actividades que tenemos. Entonces, en este curso estamos en la solución del taller 3, que consiste en un caso. Hay una planta de tratamiento de agua residual. Dentro de todos los procesos se encuentra un sistema de llenado que requiere de manera afanosa un control de nivel para evitar desperdicios y pérdidas de material. El control de nivel se desea controlar un nivel de agua contenida en un depósito, como vamos a ver en la siguiente figura. Entonces hay que desarrollar programas en diagrama de contactos. Teniendo en cuenta lo aprendido, vamos a desarrollar esta actividad. Entonces aquí muy importante, a partir de los conceptos básicos que vimos en la unidad 1, los circuitos lógicos, las funciones y las representaciones, es importante tener en cuenta y hacer la comprensión del problema. Entonces vemos que para manejar el dispositivo se dispone de un selector de mando que puede seleccionar el modo encendido o apagado. Si selecciona el modo encendido, lo que quiere es que el nivel se mantenga entre los dos sensores. Y cuando el agua llegue al nivel abajo, se quiere que active una motobomba. Y cuando el agua llegue al nivel de arriba, se quiere que la bomba pare y además encienda un bombillo. Este se enciende únicamente cuando alcanza el nivel de arriba. En el modo apagado, la bomba no debe funcionar. Así el nivel bajo se encuentra activado, es la motobomba. Entonces vamos a realizar la solución del taller 3. Entonces lo primero que hay que tener en cuenta, y es algo muy importante, es que vamos a apoyarnos con unas herramientas computacionales que nos ayudan a dar la solución a esta problemática. Y es algo muy importante, muy fundamental para llegar a eso. Entonces aquí, en este momento, vamos aquí a abrir aquí la presentacioncita, que creo que me faltó un elemento de ahí que es muy importante que tengamos en cuenta. ¿Qué hay que tener en cuenta acá? Es que una serie de elementos a identificar de acuerdo a nuestro proceso. ¿Cuáles son las entradas? De acuerdo al planteamiento, cuáles son las salidas y qué condiciones me piden especiales. De acuerdo a esos elementos, nosotros trabajamos y desarrollamos nuestra actividad como tal. Entonces, aquí voy a prender este. Entonces, este es el elemento que tenía en la presentación. Primero partimos de un problema
El problema, sabemos, una necesidad insatisfecha. Tenemos que entender cuáles son las entradas. Generalmente, ¿qué se asocia a las entradas? Los sensores, que convierten esas señales del mundo físico a señales eléctricas. ¿Qué salida necesitamos? Y para interactuar esas salidas son los actuadores, que a partir de señales eléctricas me generan señales de movimiento como tal. Y tenemos unas operaciones especiales y unas condiciones del proceso que nos dan, y ahí es donde vamos a hacer el diseño. Y vamos a partir de que en este caso todas las entradas y salidas van a ser digitales. 1 funciona, 0 no funciona. Entonces, a partir de ese entendimiento, nosotros hacemos una tabla de verdad y a partir de la cual sacamos una ecuación, la cual la podemos simplificar. Hay una forma matemática que se llama el álgebra de Boole, aplicando teoremas, leyes y propiedades. Está la forma gráfica a través de mapas de Carnot. Se lo va a hacer electrónicamente con circuitos de mediana escala de integración que tienen entre 10 y 999 compuertas, como los multiplexores y decodificadores, o herramientas de software y computacionales que nos van a ayudar. Esas son las que vamos a explicar en esta sesión. Después de eso, hacemos la validación de la funcionalidad. A veces nos apoyamos en el simulador y por último hacemos el desarrollo, el montaje electrónico del programa en el sistema. Entonces, teniendo en cuenta nuestro problema planteado, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Ojo, vemos de acuerdo a eso que tenemos un sensor, un depósito, un selector de mando. Entonces, el selector de mando puede tener dos posiciones, encendido o apagado. Entonces, va a decir que ese selector de mando va a ser una entrada que va a tener valores o 0 o 1. 0 apagado, 1 encendido. Tenemos el sensor, está resaltado aquí de color verde. Tenemos el sensor de control de nivel. Ese de control de nivel bajo, aquí lo resaltamos en rojo, va a tener también dos opciones, o 0 o 1. 0 apagado, 1 activo. Y remarcado en azul, el sensor de nivel alto también, 0 o 1. Y como salidas tenemos la motobomba, que la vamos a resaltar en amarillo y le llamamos Q0, y el bombillo resaltado en negro y llamamos el bombillo, que vamos a tener la salida. Entonces ya aquí que identificamos cuáles son mis entradas, cuáles son mis salidas, y mis condiciones especiales son los que me dice el enunciado. Entonces ya a partir de ese, teniendo en cuenta esas entradas, esas salidas, ese proceso, a partir de ese enunciado, ¿qué hago? Tengo que trazar y empezar a escribir mi tabla de verdad. Mi tabla de verdad viene construida a partir de una lógica binaria. Y a partir de esa lógica binaria, yo determino cuáles son los valores. Le voy a colocar 0 o 1. Entonces ya tenemos selector de mando, va a ser el sensor A, color verde, el nivel bajo rojo va a ser el B y el nivel alto el C, el de color azulito. La tabla de verdad generalmente viene construida por esa álgebra de Boole. Yo podía haber escrito al revés, o sea, es indiferente, pero pues lo debo tener en cuenta en el momento de obtener la ecuación, cuál va a ser el orden. Entonces, en el primer caso para la motobomba, de acuerdo a lo que nos dice en el enunciado, cuando esté en 0, cuando esté todo esto en 0, va a estar apagado. Entonces, por eso tenemos los primeros 4 en 0. Y que cuando esté en 1 enciende, pero vamos a tener en cuenta de que me va a encender solamente cuando el sensor de nivel esté en 1. Entonces tenemos aquí dos opciones que estén en 1, en 1, 1, 0 o 1, 1, 1. Pero vemos que hay otra condición que en esta se me está cumpliendo los dos controles de nivel que están activos. Entonces en este caso puedo determinar, venga, de acuerdo a esta salida, puedo determinar que solo me active la motobomba cuando esté inactivo el sensor de nivel alto. Aquí puede ser que ya esté rebosando y aunque esté activo puede ser una falla técnica acá, entonces yo lo voy a asumir. Yo puedo dejar que los dos sean activos. ¿Quién lo defino? Lo defino yo como diseñador. Y en el segundo del bombillo, entonces me determina que me encienda únicamente cuando el sensor de nivel alto esté encendido. Entonces vemos este azul, por eso el Q1, aquí está 1, 1, 1, 1. Entonces si vemos, ya tengo mi tabla de verdad, tengo aquí mis 3 entradas, aquí tengo mis salidas. Y como a partir de esta condición puedo determinar a partir de la tabla de verdad la ecuación. Entonces la ecuación aplico una técnica que se llama min términos, forma canónica de suma de productos, y estoy viendo que aquí en esta salida A me vale 1, entonces por eso es A, B me vale 1, por eso es B, C me vale 0, por eso está negadita, y es el producto de ellas es igual a la Q0, una ecuación relacionada entrada y salida. Mientras que aquí en este otro, si vemos,
me está cumpliendo el mismo orden. Si yo paso la ecuación y hago la simplificación de términos semejantes aplicando el teorema de leyes y propiedades, me voy a dar cuenta que es idéntica a la C, solo me enciende cuando está C. Entonces Q1 es equivalente a C. A partir de eso, entonces, si yo fuera a simularlo en lenguaje de contactos, lo podría tener así, los tres contactos, normalmente abierto A, normalmente abierto B, normalmente cerrado C, a la salida Q0, y el segundo, el C a Q1. Y ya tengo para hacer mi simulación. Pero, ¿cómo podemos utilizar herramientas computacionales para hacer esto? Entonces, un primer paso, un primer elemento importante que nos ayuda, de acuerdo a este proceso, es este. Boole de Houston. Si yo entro acá, lo mismo que entrar a mi EduBlog de electrónica digital. EduBlog de electrónica digital, que cuando yo entro al EduBlog de controladores lógicos programables, aquí, entonces puedo ingresar y entonces voy a encontrar la opción de descarga de este. En este por tiempo, pues no lo vamos a tener. Si yo entro de blog electrónica y vemos que cuando yo ingreso aquí al blog, aquí una parte donde dice descarga Boole de Houston, y entonces aquí en esta opción le digo descargar y me sale esta ventanita que lo tengo en mi drive, lo descargo, me sale comprimido, entonces ya después de descargarlo, de tenerlo ahí, me llega a descargas y en descargas del computador lo abro y voy a ejecutar el que dice BoolExe. Entonces aquí lo tengo comprimido, si tengo un compresor de archivos, ya sea WinZip, WinRAR, 7zip, y simplemente le digo aquí bool. Y si seguimos aquí, como dice, le debo dar un nombre, le escribo un nombre, o taller 3, o control de nivel, las entradas, las salidas, selecciono la tabla de verdad, digito los valores, evalúo y me aparece la ecuación simplificada, que es lo que vamos a hacer. Entonces aquí me aparece, entonces yo aquí le digo, en este momento, sistema combinacional, lo va a llamar taller 3, tengo en este caso 3 entradas, en este caso tengo 2 salidas, le digo tabla de verdad manual y en esta tabla de verdad manual, de acuerdo a la primera, de digitar los valores. Entonces si vemos, de acuerdo aquí en mi presentación, mi tablita de verdad, esta solo se me activa cuando es 110 para la primera Q0. Entonces va a ser 110, es esta. Aquí le hago clic a la salida, con uno me da 0, con otro 1, con otro X. Y en el otro me escribe, de acuerdo a lo que tenemos, el mismo valor de la entrada C. Entonces lo sigo ahí. Entonces aquí le coloco, aquí está, 1, 1, 1, bajo, 1. La ventaja aquí le digo 0, si me rellena el resto con ceros, ya me quedó mi tablita de verdad tal cual. Le digo evaluar para que me quede guardada. Le digo salir y después escribo tabla de verdad manual. Listo, esa fue la que hice, donde digité los valores. Le evalué, salí y ya le digo expresión simplificada. Expresión simplificada me lo simplifica con los unos. Entonces vemos que la primera es ABC negada. Si comparamos con la que hicimos manualmente acá, ABC negada, la diferencia es que aquí me coloca la virgulilla antes del negador que encontramos acá. Y para la segunda función le hago clic acá, F2, y me aparece C. Si vemos acá en la simplificación, correcto, me dio C. La simplificación es la herramienta que tengo. Si le digo ver mapa de Karnaugh, me muestra cómo por mapas de Karnaugh lo relacionó F1, F2, y aquí si le digo F2, cómo me lo relacionó, forma 1, forma 2. Para tomarlo, aquí me muestra si quiero visualizar el circuito, volver, o si quiero en F1, como entonces ese circuito es el esquema tradicional, si lo puedo hacer en bloques de funciones. Entonces ya teniendo esta primera parte, ya tengo mi ecuación simplificada utilizando esta herramienta. Esta expresión, si le digo por los ceros, me muestra utilizando la técnica de los ceros, entonces sería BA por C negada y la otra me dio C igualita. En mapa de Karnaugh vemos, aquí me agrupo los ceros de forma 1, de forma 2 y para la función 2, ¿cuál escogió para determinar esa simplificación? Le digo salir, salir y ya tengo mi primer sistema utilizando este lenguaje que se llama Boole, ¿cierto?
Este es el que nosotros utilizamos, ¿no es cierto? Aquí entonces fue la entrada del blog. Si yo le digo aquí lógica digital, en este de acá, me manda al edublog de este es el edublog de electrónica digital, me manda el edublog de circuitos eléctricos de aquí. Vamos a ver si ya me carga. Listo. Esas son las operaciones que tenemos. Listo. Hay que esperar. Entonces aquí me cargó. Entonces aquí tengo. Esta es la parte donde encuentro la información, como nos decía acá. ¿Qué tenemos acá? Listo. Tenemos otra herramienta para simplificar. Y esa herramienta se llama, aquí vemos la simulación como la hicimos, se llama w32x8.com. Entonces, esa también la encontramos en la misma parte del blog. Aquí cuando nos cargue la vamos a ver. Aquí vamos a ver que me está cargando 32x8.com. Entonces es la otra forma, una herramienta, y en esta sí no tengo el bowl de Usto, es desarrollado por la Universidad de Usto. Es una universidad alemana que opera en la Unión Europea y también en España, y ellos desarrollaron ese programita. Lo descargamos fue el portable como tal, para poder trabajar esa parte. Aquí tenemos, entonces, en ese que consiste. Cuando entro acá, él tiene opción para 2, 3 variables. Simplemente de acuerdo a mi tabla de verdad, le selecciono donde quiero colocar el 1 o el 0x, le digo submit y automáticamente me da la simplificación para cada uno de los valores. Aquí, por ejemplo, en este caso le quise decir que fueron estos dos, pero en el otro, si fuera el otro diferente, me debe dar exactamente lo mismo que acá. Entonces vemos en este caso, vamos a hacer de acuerdo a mi tablita de verdad anterior que tenemos acá. Listo. Lo voy a minimizar acá para correrlo acá. Y este también lo voy a minimizar para moverlo. Listo. Voy a correr este acá para ver mi tabla de verdad. Entonces, de acuerdo a esto, va a ser la primera Q0. Esta sí es 1 a 1. Es donde es 1, 1, 0, que es acá. Entonces le selecciono el punto y le digo submit. SOP es por 2 unos. POS si lo quiero por 2 ceros. Estas son otras técnicas para resolverlo. Entonces ya aquí le digo submit y entonces él ya en un momentico me va a dar la solución respectiva. Aquí vamos a ver, esperamos que aquí nos esté cargando. Entonces cuando salgo acá me debe dar entonces el valor de la ecuación respectiva. Aquí muestra en tiempo real. Entonces ya con eso nos permite tenemos una herramienta para hacer la simulación.
Aquí mientras va cargando, vamos acá que se nos pegó aquí un poco. Entonces ese es el procedimiento que hacemos. Tomo la captura de la imagen. Cuando me da, aquí lo aplico, me da ABC negado. Y con el otro pues me debe dar C igualito para tener la solución. Listo. Entonces una forma. La otra yo lo puedo simular con el CSOF o lo puedo simular con el macro PLC. En este momento, listo, aquí ya me cargo. 110 era el que teníamos, le digo submit. Vamos a cerrar esta otra ventana que me están bloqueando acá. Mira, aquí ya me dio. Entonces me da la ecuación, me dio ABC negado. La forma que la obtuve. Si vuelvo otra vez tres variables, le vamos a dar la otra que era C, de aquí, de mi tablita de verdad. Esta, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Entonces aquí le digo 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Le digo submit y aquí es donde me debe dar el C. Veamos, me dio C la respuesta como tal. Ya con este elemento ya tenemos la simplificación como tal. Listo. Les voy a mostrar entonces la herramienta para hacer la simulación. Entonces ya tenemos dos herramientas para hacer la simplificación. En el de blog circuito eléctrico también muestro de aplicaciones móviles para hacer eso. Vamos a utilizar el macro PLC. Entonces ya le hago clic a este, macroplc.com. Es un simulador que nos ayuda a entrenarnos en programar el lenguaje de contactos. Tiene muy real. Entonces a través del cual podemos hacer la misma simulación. Entonces aquí le encontramos. Aquí aparece, este fue desarrollado por el señor Mario Raúl Pérez y es gratuito. Entonces este también se puede instalar en los dispositivos en Android para poder trabajar en ello. Entonces este es el que tenemos. Entonces vamos a simular nuestra tablita de verdad que teníamos acá, que llegamos aquí a la solución. Esta acá, lenguaje de contactos. Entonces simplemente que le digo, que debo identificar que mi A en este caso lo va a decir I0, 0.0, entonces me ubico acá y 0.0, le digo aceptar. El segundo es B, entonces me ubico acá, le hago clic enseguida y le va a decir que va a ser I0.1, se lo quiero dar yo. El tercero va a ser I0.2, pero está normalmente cerrado, escojo normalmente cerrado y 0.2 y que eso me va a activar la salida, esta salida. Entonces aquí le digo la salida, tiene tres opciones. Esta salida en estado conector o esta es, me coloca siempre set o reset me lo apaga. Entonces lo voy a hacer estado conector Q0.0 y le digo aceptar. Y en la de abajo es C que es I0.2 y 0.2 le digo aceptar y la salida de ese es Q01. Entonces salida Q0.1 le quise definir. Y aquí tenemos entonces cómo probar nuestro simulador, la tabla de verdad. Entonces en este caso, las tres entradas en 0 no me debe prender nada, entonces tenemos 0, están apagados. 001, 001, que me prendió el bombillo, ya. Vemos aquí, vemos el bombillo aquí, Q1 aquí prendido, y aquí también lo hemos resaltado. Q010, 010, todo apagado. 011 me prende el bombillo, como muestra acá.
Ahora solo enciendo A1, pero B está apagado, 00, apagados los dos, 001, apagados los dos, solo me enciende el bombillo porque está encendido C, 010, aquí me encendió Q1, que es mi motobomba, y los tres encendidos, me apagó la motobomba y me dejó prendido el bombillo. Entonces, ¿qué hacemos para la entrega? Podemos tener mi tabla de verdad manual, mi simplificación que la puede ser algebraica, mi esquema de contactos y capturas de la simulación en cada una de estas opciones. Y aquí ya tengo mi entrega. También es importante tener en cuenta de que en el EduBlog PLC tengo la pestaña de Software SerioSoft. Cuando doy la pestaña de arriba Software, es como decir de esta entrada P Software, voy a encontrar el enlace donde puedo descargar el SerioSoft. Le digo aquí SerioSoft y aquí me va a encontrar la página del fabricante. Esta página cambia frecuentemente. Entonces aquí fue una captura de pantalla que le tomé hace algunos meses, pero a veces van cambiando constantemente, van cambiando diseño, donde van a colocar la ubicación, pero aquí voy a la fija que me la dan rotar donde tengo la información, donde está el simulador SerioSoft. Es un simulador de Schneider Ingeniería, es de versión libre, que lo puedo utilizar, o sea, tiene acceso abierto, lo podemos utilizar sin ningún inconveniente. Y aquí entonces me encuentra la información de controlador lógico de SerioSoft. Aquí podemos ver entonces el soporte de SerioSoft, la información que vamos a tener. PLC SerioSoft, o si no, si quiero buscar, le escribo aquí SerioSoft. Está esperando, pues que está cargando, todavía no ha cargado bien. Donde podemos descargar aquí la página. Serio. Por ejemplo, si lo fuera a escribir acá, pero aquí me está cargando, aquí pues me vas a encontrar toda la información. Documentos, la documentación, las descargas, entonces aquí encuentro toda la información como tal. Videos de entrenamiento, SerioSoft. Entonces aquí puedo descargar el instalador de SerioSoft y ponerlo a funcionar. ¿Cuál es la invitación? De que ustedes vean, pueden cacharrear, aquí tenemos los otros tutoriales de cómo se descarga, cómo se hace y lo puedan utilizar. Ya mostramos una forma de opción. Aquí quiero aclarar, tuvimos una falla técnica en la sesión en línea que estamos haciendo en el trazo del día de hoy que nos impidió, la grabación se corrompió, entonces no nos dejó tenerla. Entonces por eso estamos haciendo aquí esta repetición. Entonces aquí tenemos tutoriales del manejo de SerioSoft como tal. Se nos está pegando aquí un poco, entonces vamos aquí a continuar. Entonces les agradezco entonces su participación. Vemos entonces aquí la forma. Entonces SerioSoft, este sería el entorno. Vemos lo mismo, lenguaje de contacto, la forma de hacerlo. Las entradas son las amarillas, la salida es el azul, donde podemos combinar y hacer la simulación y cumplir con nuestra actividad. Si vamos a subir el archivo de SerioSoft, tengamos en cuenta que tenemos que comprimirlo porque ese es el de la simulación. Macro PLC, como es en línea, entonces puedo tomar captura de pantalla o puedo tomar las capturas de pantalla de los procesos de SerioSoft. Les agradezco, recuerden entonces mi nombre es Rubén Darío